Ya, muy bien. Vamos a empezar a hablar de cinemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué es cinemática? Es el estudio de los cuerpos sin importar las causas. ¿Ya? En lo que tenemos es movimiento rectilíneo uniforme. En movimiento rectilíneo uniforme tenemos que considerar que solamente tenemos una ecuación donde distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Y la velocidad es considerada constante. La velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, distancia en metros y tiempo en segundos. Luego tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado consideramos que es el cambio de velocidad que se tiene de un móvil y la aceleración se mantiene constante. Utilizamos el signo positivo si el móvil acelera y el signo negativo si desacelera. Acá tenemos una serie de ecuaciones, son 4 ecuaciones que tenemos que memorizar para realizar los diferentes ejercicios. Bueno, muy bien, entonces con todo lo que les he indicado, entonces vamos a comenzar a realizar algunos ejercicios. Ahora, lo que tienen que considerar, por ejemplo, hay algunas preguntas teóricas que les hacen. Por ejemplo, les pueden preguntar cuál es la aceleración en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a cero. ¿Por qué? Porque no existe aceleración en el movimiento rectilíneo. ¿Sí? Por favor, eso tienen que considerar. Ahora, en este caso, por ejemplo, en lo que es movimiento uniformemente acelerado, como les digo, la aplicación de las ecuaciones es muy importante. Vamos a comenzar con la parte de ejercicios, ¿sí? Vamos a agarrar nuestros apuntes. Vamos a comenzar. Deme un segundito. Voy a abrir la pantalla y vamos a compartir la pantalla. ¿Ok? Ya. A ver. Ahora sí. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a realizar diferentes ejercicios. La práctica, por ejemplo, que les di el otro día. Por favor, abran esa práctica porque de ahí vamos a sacar algunos de los ejercicios. Y, a ver, les voy a compartir. Esto para evitar transcribir todas las preguntas porque en algún caso son un poquito largas y vamos a ahorrarnos ese tiempito, ¿no? A ver, acá lo vamos a poner. Ya está. Ok, acá están algunas de las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a realizar el ejercicio número 3. ¿Sí? El ejercicio número 3. Ahí dice, el corredor de maratón completa la distancia de 41.82 kilómetros en 2 horas y 9 minutos. Determinar su velocidad en pies sobre segundo. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. ¿Sí? Y vamos a cambiar la pantalla. Por favor, les voy a pedir que me sigan. Ustedes ya tienen la pregunta, entonces voy a mostrarles solamente la pizarra, conociendo que ustedes ya tienen las preguntas, ¿ya? Ok, acá estamos. Denme un segundito. Ahora sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar lectura nuevamente a la pregunta y una de las cosas que tienen que saber en el momento de resolver cualquier ejercicio de cinemática es que siempre traten de realizar un gráfico.
el gráfico les ayuda el 50% a resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, para nuestro caso, consideramos, dice, los valores o los datos, en este caso no es necesario, ¿no? Entonces simplemente vamos a anotar los datos. Cuando vean un ejercicio demasiado complicado, entonces siempre dibujen el gráfico. El gráfico es muy importante. Ya dice que la distancia es igual a 41,82 kilómetros en un tiempo de 2 horas y 9 minutos. ¿Sí? Eso nos dice. Ahora dice determinar la velocidad, pero en pies sobre segundo. Eso nos está pidiendo, ¿no? Y nos da una serie de alternativas y ustedes me van a ayudar a encontrar la respuesta. Para eso necesitamos que ustedes tengan su calculadora a la mano. Entonces, lo primero que tenemos que saber con esta información es qué tipo de movimiento nos está pidiendo. En este caso, el movimiento es constante y como es un movimiento constante, decimos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿De dónde sacamos esta ecuación? Del formulario que les he dado, ¿no? Entonces, ahí también está escrito como distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero en muchos casos se utiliza, por ejemplo, este triángulo que les sirve bastante. Ahí le ponemos distancia, le ponemos velocidad y le ponemos tiempo. Si nosotros queremos despejar cualquiera de estos datos, entonces simplemente agarramos el que corresponde, por ejemplo, en este caso distancia. Entonces distancia lo tapamos y va a ser igual a velocidad multiplicado por tiempo, ¿no es cierto? Tal como está en esta ecuación. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar lo que es velocidad, ¿sí? Velocidad, fíjense ustedes, va a ser distancia sobre tiempo. Y si nosotros quisiéramos encontrar tiempo, entonces simplemente va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad. Entonces, este triángulo es bastante práctico para cuando nosotros queremos hacer el despeje de lo que es movimiento uniformemente rectilíneo. Esto para que lo tomemos en cuenta y nos demos nosotros también una forma mucho más sencilla de realizar un despeje, ¿no? Ahora, a partir de toda esta información que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a realizar lo que nos piden, ¿no? Entonces lo primero nos dice la distancia tiene que estar en pies y el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces vamos a convertir lo que es distancia sería 41,82 kilómetros, lo tenemos que convertir en pies. Entonces, para eso nos vamos a acordar en operaciones auxiliares de nuestras equivalencias. Por ejemplo, yo sé que 1 kilómetro vale 1000 metros. Eso es lo que sé. También sé que el tiempo tiene que estar dado en segundos. Entonces, pero en este caso, para convertir a pies, entonces yo digo que un pie vale 0,3048 metros. ¿Sí? Eso también tengo que acordarme. Ahora también tengo que saber que una hora vale 3600 segundos. Eso es lo que me tengo que acordar en mis operaciones auxiliares. Ahora, ya con esta información puedo decir multiplicación de signo de quebrado y en forma cruzada, ¿no es cierto? Entonces digo kilómetro, voy a convertir a metro multiplicado y luego voy a decir, por ejemplo, 1 kilómetro vale 1000 metros, ¿no es cierto? Entonces, kilómetros con kilómetros simplifico y metros tengo que convertir a pies. Entonces digo 0,3048 metros vale un pie. No se olviden que el valor que tengo que simplificar siempre tiene que estar en forma cruzada. Quiero simplificar metros, entonces tiene que estar en forma cruzada. Y me queda el resultado en pies. Ahora ustedes ayúdenme a
encontrar la respuesta para lo que es la distancia. ¿Cuánto sería el valor? ¿Ya? Si tienen para calcular, por favor. Multiplican 41.82 por 1000 por 1 dividido entre Sale, por 7. sale 137.204. 137.204. ¿Sí te Sale con decimales. Ya, dígame dos decimales. 72. Ok, muy bien. 72 pies. ¿Ya? Ahorita vamos a verificar entonces. Muy bien, entonces luego encontramos lo que es el tiempo. El tiempo dice 2 horas y 9 minutos. Entonces decimos 2 horas, multiplicamos, decimos 1 hora, vale 3.600 segundos. Entonces, como vale 3.600 segundos, ¿cuánto vale ese valor? 7.200, ¿no es cierto? 7.200 segundos. Ahora, sobre eso tenemos que sumar también los 9 minutos. Entonces, decimos 9 minutos, lo convertimos a segundos. Decimos 1 minuto tiene 60 segundos. Multiplicamos 60 por 9, que nos sale 540. Y esos 540 le sumamos al tiempo total, ¿no es cierto? Tiempo va a ser igual a 7.200 segundos más los 540. ¿Cuánto me sale eso? 7.740. 7.740. Ok, muy bien, gracias. Listo, entonces ya tenemos la distancia, ya tenemos el tiempo, entonces reemplazamos en la ecuación de la velocidad. Decimos velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Por lo tanto, la distancia nos ha salido 137.204,72 pies. Y eso lo dividimos entre el tiempo, que es 7.740 segundos. ¿Alguien tiene el resultado, por favor? ¿De cuánto es esa división? Sale 17.72. 17.72. Ok. Sí. Pies sobre segundo. Ok, muy bien. Entonces, nos fijaremos si existe un valor en las respuestas que nos dé el mismo resultado. Bueno, yo tengo acá el inciso A 7.73, el inciso B 1.73, el inciso C 37.71, el inciso D 17.73. Entonces, acá, si ustedes se fijan, por un decimal nos varía. Seguramente en alguna parte del cálculo un decimal se nos ha ido o algo así. Pero de todas maneras nos sale la respuesta, ¿no es cierto? Entonces podríamos marcar para nosotros que el inciso D, que es 17,73 pies sobre segundos, es nuestra respuesta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la respuesta que deben marcar. Consejo, esa práctica que les he pasado, mejor si la tienen impresa, ¿ya? Así la pueden rayar, la pueden manipular como gusten. Ya cuando está en digital a veces nos cuesta un poquito más, ¿no es cierto? O si saben, ustedes son capísimos seguramente para editar, para modificar, pueden hacerlo, ¿no? Pero yo como consejo les digo, no, yo prefiero lo que está escrito en papel, que es mucho más cómodo. Ya entonces, esa es la respuesta para este primer ejercicio. ¿Listo? Pueden terminar de copiar, chicos. Les voy a dar un par de minutitos para que lo terminen de copiar y de esa manera puedan tener toda esta información, ¿ya? Les doy un minutito o dos máximo, por favor. Así avanzamos más rápido.
Mientras tanto, vamos a continuar. Ok, ya lo tienen, ¿verdad, chicos? Lo voy a cambiar de página. Ya. Vamos a continuar con las siguientes preguntas, ¿sí? Estamos haciendo netamente de cinemática, ¿ok? El número 8 les sugiero que ustedes resuelvan, ¿sí? No está nada difícil y es parecido al otro. Ya dice, un autobús tarda 3 horas en viajar a una ciudad situada a 215 kilómetros. ¿Cuál es su velocidad de metros sobre segundo? Encuentran y marcan la respuesta correcta. Eso les voy a dejar a ustedes para que lo hagan en su casita. ¿Ya? Y es lo mismo que hemos hecho. Idem. Ahora vamos a hacer el número 9, ¿sí? Esta pregunta, chicos, es de examen, ¿sí? Es de examen y se repite bastantes veces, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esta pregunta porque en más de un examen lo he visto, ¿ya? Anótense, pónganle con rojito, no sé, algo para que señalicen que están haciendo. Ay, perdón. Esa es una pregunta clásica, muy, muy clásica del examen. Les encanta preguntar lo del autobús. Ya. Entonces, vamos a leer la pregunta. Nos dice, por ejemplo, ahí nos dice, el autobús de la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo se mueve sobre una carretera con movimiento rectilíneo uniforme. Demora en pasar 10 segundos frente a un alumno y luego recorre íntegramente un túnel de 200 metros, ¿sí? de longitud en 60 segundos. ¿Cuál es la longitud del autobús? Nos dice, ¿no? Entonces, vamos a resolver. Y ahí están las respuestas, ¿no? Se van a acordar. 39 metros, 40 metros, 41 metros, 42 metros, ninguno. ¿Ok? Ok. Ok. A ver, ya. Listo. Entonces, resolvemos. Vamos a cambiarlo. Aquí, ok. Listo. Entonces, como les decía, cuando en cinemática realizamos cualquier ejercicio, lo primero que nos tenemos que fijar es que nuestro gráfico sea de forma correcta. Vamos a realizar nuestro gráfico dando lectura al mismo tiempo a la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a anotar los datos y luego de anotar los datos vamos a realizar nuestro gráfico. Dice, el autobús de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo se mueve sobre una carretera con movimiento rectilíneo uniforme. Eso también nos da un dato, que solamente tenemos una ecuación, que es, a ver, vamos a borrar esto. La ecuación que tenemos que utilizar cuando nos dice movimiento rectilíneo uniforme es distancias igual a velocidad por tiempo. Esa es la única ecuación que tenemos, ¿ya? Luego nos dice también ahí, se mueve sobre una carretera con movimiento rectilíneo uniforme, demora en pasar, dice, ¿no es cierto? Demora en pasar 10 segundos frente a un alumno. Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? Vamos a hacer acá nuestro gráfico. Vamos a hacer de cuenta que este es nuestro autobús y este es nuestro estudiante, ¿ya? Ahí está nuestro estudiante.
Dice que se demora un tiempo de 10 segundos en pasar frente al estudiante. Seguro le está recogiendo, ¿no ven? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tiempo 1, que tarda en recoger al estudiante, es 10 segundos. ¿Por qué tiempo 1? Porque después de eso se sigue moviendo el autobús. Entonces, no sabemos cuánto tiempo más se mueve. Pero sabemos que en el primer instante de tiempo se mueve 10 segundos. Luego nos dice que recorre íntegramente, o sea, tiene la misma velocidad, no cambia su velocidad. Un túnel, dice, ¿no es cierto? Recorre un túnel. Entonces, seguramente hagan de cuenta que están recorriendo el túnel del Instituto Americano. Recorre todo el túnel. Y ese túnel dice que tiene una distancia de 200 metros. A ver, perdón, acá vamos a poner la distancia que tiene, entonces vamos a poner X, es la distancia que tiene 200 metros. 200 metros, ¿no es cierto? De longitud. Y fíjense, dice que lo recorre, porque dice recorre íntegramente. Entonces, ¿eso qué significa? Que el autobús va a recorrer y va a salir de ese túnel en un tiempo total, en todo lo que ha recorrido, un tiempo 2, le llamaremos, de 60 segundos, o sea, ha tardado en recorrer todo ese tramo 60 segundos, por eso lo vamos a anotar como tiempo 2, 60 segundos, ¿sí? Entonces ya tenemos todo eso. Ahora, ¿qué nos pide encontrar? Nos dice encontrar la longitud del autobús. A ver, le vamos a llamar L a la longitud del autobús. O también le podemos llamar A, depende de nosotros. Yo mayormente le pongo L porque es longitud y así no me confundo con las letras. ¿Ya? Entonces por eso le estoy poniendo L. Entonces nos están pidiendo encontrar la longitud de ese autobús. ¿Cómo encontramos la longitud del autobús? Ahora eso tenemos que preguntarnos. Ahora, si el movimiento es uniformemente rectilíneo, se supone que la velocidad no va a cambiar, que si tiene una velocidad con la que ha partido va a seguir con esa misma velocidad del autobús, en ningún momento va a cambiar de velocidad. ¿Ya? Entonces le decimos, por ejemplo, podemos decir, digamos, antes del túnel y después del túnel, ¿no es cierto? Entonces podemos poner que la velocidad, le vamos a poner como tramo 1, ¿ya? Parte 1, si quieren, parte 1 o tramo 1 y esto sería parte 2. ¿Por qué lo estoy dividiendo en dos partes? Porque tengo dos tiempos, por esa razón. En la parte 1, por ejemplo, le recoge al estudiante. En la parte 2 pasa a través del túnel. Seguramente mi estudiante ya debe estar ahí adentro, ¿no? Ya debe estar dentro del autobús. Entonces, eso ya sería en la parte 2. Ahora, pero como les digo, la velocidad se mantiene. Entonces, esa es una buena referencia para mí. Digo, la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Esta es la ecuación que yo tengo, la ecuación base. Ahora le digo, en la parte 1, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la parte 1? La velocidad es igual a la distancia. ¿Qué distancia será la primera que se atraviesa cuando está donde el estudiante? La distancia es únicamente la del autobús. ¿Por qué es la distancia del autobús? Porque es en el momento que le está recogiendo al estudiante. Entonces, solamente tengo esa distancia, la que tiene el autobús. ¿Y el tiempo cuál va a ser? El tiempo va a ser en el momento que le recoge al estudiante. Entonces, ese es el tiempo 1. Entonces, para mí, esa va a ser mi ecuación 1 de la primera parte. Ahora, ¿qué sucede después? Vámonos a la parte 2. En la parte 2, ¿qué sucede? La velocidad va a seguir siendo la misma. El autobús se sigue moviendo con la misma velocidad. Pero ¿qué sucede acá con lo que es la distancia? Si ustedes se fijan, ay, 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 ay. Denme un segundito. Ay, perdón. El tiempo que recorre en T2
¿A qué va a ser igual? ¿No es cierto? Es distancia sobre tiempo. ¿Va a recorrer qué distancia? Va a recorrer la distancia de 200 metros, pero sobre eso tenemos que sumar la distancia que tiene el autobús. ¿Por qué? Porque sale del túnel en 60 segundos. No está dentro del túnel. Si estuviera dentro del túnel no se toma en cuenta esa longitud, pero como sale con esa longitud más, entonces le ponemos X más L. ¿En qué tiempo? En los 60 segundos que me da como dato. Listo. Entonces ya tenemos dos ecuaciones y veremos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos la incógnita de la velocidad y también tenemos la incógnita de la distancia del autobús, ¿no es cierto? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Ah, perfecto. ¿Podemos resolver? Claro que sí. Entonces decimos que la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. ¿Por qué son iguales? Porque si ustedes se fijan en la parte 1 tenemos que la velocidad es igual a esta ecuación y en la segunda parte la misma velocidad tiene otra ecuación. Por lo tanto, las velocidades son iguales. Entonces yo voy a decir de la ecuación 1 la velocidad es L sobre T1, ¿sí? Y eso es igual a la distancia X más la distancia L dividido, perdón, acá no era T1, yo me he equivocado al transcribir, es T2, tiempo 2, porque si le ponemos T1 no tendría sentido, no hemos dicho los 60 segundos. Listo, entonces ya tenemos ambas ecuaciones, ya hemos igualado, ahora solamente tenemos una incógnita, si ustedes se fijan, ¿y cuál es esa incógnita? L. De ahí tenemos que despejar L. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar L? Fíjense, esto está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Vamos a multiplicar L por T2. Eso va a ser igual a, vamos a multiplicar de forma directa, ¿ya? X T1 más L por T1, ¿ok? Estamos multiplicando paso a pasito, ¿ya? Estamos llevando lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar y lo que estaba dividiendo en el otro miembro igual pasa a multiplicar al otro miembro. Por eso estamos multiplicando de esa manera. Despejamos L. L vamos a llevarlo a un solo miembro, va a ser T2. Y como este está sumando, pasa al otro miembro a restar. Va a ser menos LT1. Eso va a ser igual a XT1, ¿sí? Nuevamente, factorizando. Factorizando L tenemos que es igual a XT1 dividido entre T2 menos T1, ¿ok? Listo. Entonces, L para mí va a ser simplemente el reemplazo. A ver, acá arriba lo vamos a poner porque está muy abajo, ¿ya? Vamos a poner acá. Acá tenemos campito. Vamos a reemplazar L. Va a ser en vez de X, le ponemos el valor de la distancia, que serían 200 metros, multiplicado por el tiempo 1. El tiempo 1 vale 10 segundos, dividido entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Tiempo 2 vale 60 segundos y el tiempo 1 vale 10 segundos. Acá tenemos que tomar bien en cuenta que las unidades me tienen que salir igual. Voy a multiplicar, por ejemplo, acá sería 2000, me sale 2000 metros multiplicado por segundos, si se fijan. Ya, esto lo estoy haciendo simplemente para que se fijen las unidades. 60 menos 10 nos sale 50. ¿50 qué? 50 segundos. Segundos con segundos se simplifica y la respuesta me sale en metros. Ya por si acaso las unidades siempre tienen que ser las correctas. No me pueden salir unidades que no corresponden a lo que me está pidiendo mi ecuación. Entonces, divido 2000 entre 50. ¿Cuánto me sale? ¿Alguien tiene la respuesta? 40. Muy bien, 40. Esa es la respuesta, ¿ya? Y si ustedes se fijan en las respuestas que nos dan, nos sale 40.
Entonces, marcamos el inciso donde nos dice 40, ¿ya? También, en caso, digamos, de que en algún momento se pierdan o no entiendan, esta pregunta, por ejemplo, es bien clásica. Y si ustedes se acuerdan solamente el resultado, igual, por más que se acuerden solamente el resultado, ya les va a ayudar bastante, porque van a saber a dónde tienen que llegar. ¿Ok? Les dejo un par de minutitos para que terminen de copiar. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿O está todo bien? Yo tengo una pregunta, bueno, una duda, ¿no? Dime. Donde, donde lo está despejando de las dos partes, una vez obteniendo la fórmula de las dos partes, las dos ecuaciones, Ujú. eh, ahí la longitud en diferentes signos hay la longitud y lo hizo perder y lo hizo reducir, como se podría decir, en uno. O sea, Ah, ¿dónde quedó la otra longitud? Porque se ve que hay en varios. ok. Si gustan, lo despejamos eso con calmita al costadito para que se entienda mejor. Creo que ahí lo he hecho un poquito directo, tal vez por eso te has perdido un poco, ¿no? Ya, Sí, un poco. ya, no, no te preocupes. Acá lo vamos a resolver. Más que todo, la idea también es que eh, esto lo hice paso a paso también para que ustedes entiendan cómo se despeja y todo eso, ¿no? Te refieres desde acá, ¿verdad? Desde donde marqué con el punto verde. Sí, Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Voy a poner en verdecito, así como operaciones auxiliares si quiere, porque ya hemos sacado la respuesta y no vale la pena volver a hacer esa parte, ¿no? Entonces, acá vamos a poner L de 2 es igual a X de 1 más L por T1. Estamos bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar L, ¿ya? Eso es nuestro principal objetivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate bien, vamos a llevar lo que está con signo positivo de L, si L está multiplicado por T1, lo vamos a llevar al otro miembro, pero con signo negativo. Es decir, va a ser L por T2 menos L T1, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Te das cuenta, no es cierto? Entonces estamos llevando el miembro que está sumando al otro miembro para que reste. X de 1. Pasos para despejar. Siempre lleven todas las incógnitas a un solo miembro. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos llevando la incógnita L a un solo miembro y el resto al otro miembro. No nos interesa lo demás. Ahora, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar, ¿ya? Factorizo. ¿Cómo factorizo? L está multiplicado por T2 menos T1, ¿no es cierto? Esto lo vamos a poner con rojito si quieres. ¿Por qué lo estoy factorizando? Para llevarlo al otro miembro, ¿sí? Lo estoy factorizando nada más. ¿Te das cuenta, no es cierto? ¿Cómo estamos factorizando? ¿Sí? sí, Ya, perfecto. Esto es X por T1. Ahora, esto lo que está multiplicando a L me está perjudicando, pues yo solamente quiero que esté L, no quiero que esté con nadie más. Entonces, L es igual a X por T1. Y lo que está multiplicando, ¿sí? Todo lo que esté en rojo, pasa a dividir. T2 menos T1. Y esta es la ecuación despejada. Y si tú te fijas, es la misma que hemos sacado sí, acá. ¿Está bien? sí, ahora sí lo entendí. Perfecto. Muy bien. Así, si tienen dudas así de despejes o de alguna operación que no han entendido, chicos, me dicen nomás, no hay problema. Porque después, si es que no saben esas cositas, a veces se pierden en el camino y en vano terminamos de resolver, porque después ya no le entienden cómo han resuelto, ¿no ven? Entonces, preguntan nomás, ¿ya? Ok. Ahora sí, vamos a ver exacto. ¿Dónde está? Parte LT2. Uy, ya me perdí, no leí antes. Ya. Ok, sí está bien.
Perfecto. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Muy bien. Eso, como les digo, marcan el que dice 40 y listo. ¿Ya? Eso es. También vamos a ir realizando, por ejemplo, lo que es movimiento uniformemente acelerado. Acá no tenemos. Ya. De movimiento uniformemente acelerado, lo que tenemos que saber, ok, no sé si se ve en mi pantalla, ya, perfecto, se ve. Ya, lo que tenemos que saber, por ejemplo, es las fórmulas, ¿ya? Consejo para todos. Practiquen despejes, ¿ya? Porque al practicar despejes, por decir, les pueden dar una pregunta, pero digamos, les dan velocidad final, les dan velocidad inicial, les piden hallar aceleración, les dan tiempo, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es despejar la ecuación, nada más. Y si no saben despejar, entonces ahí van a tener problemas porque cuando no despejan bien, entonces no saben la respuesta, pero pueden tener todos los datos y ahí ya han perdido una pregunta por no saber despejar. Entonces, les sugiero que revisen y que despejen. Ahora, digamos, en caso de que tengan dudas en algún despeje que no hayan podido realizar o que no lo hayan hecho bien, para eso también está el internet, chicos. Les aseguro que van a encontrar todos los despejes habidos y por haber. Solamente le pongan movimiento uniformemente acelerado, ecuaciones despejadas, listo. Y les va a salir. Yo les aseguro que les va a salir. San Google lo sabe todo, entonces van a encontrar. Y resuelven el ejercicio y ven que les sale o no les sale la respuesta, ¿ya? Entonces eso es como un consejo que les puedo dar. Siempre despeje. Ahora acá, por ejemplo, hay un ejercicio que ha entrado, por ejemplo, la gestión pasada, ¿sí? Y eso quiero que lo hagamos porque es de movimiento uniforme y en movimiento uniforme a veces les dan más ejercicios que de movimiento acelerado. Entonces, lo que más entra, entonces eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? A ver, denme un segundito, enseguida les voy a mostrar cuál es el ejercicio. Lo vamos a tener que transcribir porque no lo tengo transcrito, pero no es nada del otro mundo, ¿no? A ver, un segundito. Ha entrado, por ejemplo, el 2020. Ya, lo vamos a transcribir. Ya, acá. Listo. Dice la pregunta. En una dramática persecución, en una dramática persecución, en una dramática persecución de sobrevivencia, los animales A y B, están corriendo, a sus máximas velocidades, a sus máximas velocidades. A sus máximas velocidades de 30 metros sobre segundo y 25 metros sobre segundo, respectivamente. En un instante,
en un instante t sub 0 igual a 0, coma. B está a una distancia de 20 metros, delante de A. Punto seguido, con una velocidad de A mayor que B, mayor que la velocidad B. Obténgase el tiempo en el que el felino alcanza a su presa. Punto aparte. Nos dan las diferentes respuestas. Inciso A, 4 segundos. Inciso B, 5 segundos. Inciso C, 10 segundos. Inciso D, 20 segundos. Inciso E, ninguno. ¿Listo? Bueno, espero que hayan terminado de copiar, pero de todas maneras les voy a leer nuevamente. Dice, en una dramática persecución de sobrevivencia, los animales A y B están corriendo a sus máximas velocidades de 30 metros sobre segundo y 25 metros sobre segundo respectivamente. En un instante, t sub 0 igual a 0, B está a una distancia de 20 metros delante de A, con una velocidad, digamos, de velocidad de A mayor que velocidad de B. Obténgase el tiempo en el que el felino alcanza a su presa. Y ahí nos dan las respuestas, ¿no? Entonces, solución. Entonces, hagamos de cuenta, por ejemplo, dice un felino, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que es un tigre, es un puma, no sé, llámenlo como quieran. No soy buena para dibujar, mil disculpas. Ahí tenemos al felino. Y digamos que está persiguiendo, no sé, a una liebre, puede ser a una gacela, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a ponerlo igual. Vamos a hacer que sea un conejito, ¿ya? Entonces, dice, inicialmente, el felino tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo y nuestra presa tiene una velocidad de 25 metros sobre segundo, ¿ya? Luego dice que B está a una distancia de 20 metros delante de A. Ah, ok. Entonces acá existe una distancia de 20 metros. A ver, vamos a poner con otro color. ¿Ya? Distancia es igual a 20 metros. Ya están a una distancia de 20 metros. Luego dice, obténgase el tiempo en el que el felino alcanza a su presa. Ah, ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos dos animales van a avanzar una cierta distancia, obviamente que el conejo en este caso se está escapando, ¿no es cierto?, de nuestro felino. ¿Y qué va a suceder? Va a llegar un momento, como el felino es mucho más rápido que el conejo, entonces va a llegar un momento en el que la naturaleza va a seguir su curso y le va a alcanzar al conejo, ¿no es cierto? Entonces ahí va a estar el felino y va a estar nuestro conejo. ¿No es cierto? Entonces le va a alcanzar. Entonces nos está pidiendo que encontremos, en este caso, cuando le alcanza, el tiempo.
tiempo de alcance se llama, ¿ya? Tiempo de alcance. Ahora, ¿qué va a suceder? Si ustedes se fijan, en este primer espacio, ¿sí? En el primer espacio está igual a 20 metros, pero obviamente el conejo no va a quedarse quieto, va a avanzar también una cierta distancia, entonces a eso lo vamos a llamar distancia que avanza el conejo. Distancia B va a ser, no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos, pero sabemos que desde el punto que parte el conejo hasta el punto en el cual es alcanzado, entonces todo eso va a ser nuestra distancia B. En cambio, lo que pasa con el felino es lo siguiente. El felino parte en este punto inicial que está a una distancia de 20 metros, pero además recorre toda la distancia que está el conejo. ¿Para qué? Para que lo pueda alcanzar. Entonces ahí le ponemos la distancia de A. Entonces, de acuerdo a nuestro gráfico, ¿qué podemos decir? Que la distancia que recorre nuestro felino, es decir, distancia A, es igual a la distancia X, que son los 20 metros, más la distancia que recorre nuestro felino o nuestro conejo, ¿no es cierto? Y eso podemos llamar ecuación 1. Eso lo estamos sacando de nuestro gráfico. ¿Qué más sabemos? Que el tiempo que van a recorrer ambos, ¿sí? Es decir, tiempo de A y el tiempo de B, van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque al mismo tiempo el felino le va a cazar al conejo. Entonces decimos que tiempo de A es el mismo que el tiempo de B, es el mismo que el tiempo. Y si ustedes se fijan, eso hemos sacado del gráfico. De la misma manera, vamos a anotar como ecuación. Tiempo de A es el mismo que el tiempo de B, es el mismo que el tiempo. Vamos a anotar ecuación 2. Ahora no nos olvidemos de los datos que nos dan, ¿no? Porque si no anotamos los datos nos vamos a olvidar. Vamos a poner que la velocidad del felino, en este caso nos da que es 30 metros sobre segundo. ¿Qué más sabemos? Que la velocidad de nuestro conejo es igual a 25 metros sobre segundo o de nuestra presa, ¿no es cierto? Como quieran llamar. ¿Qué más sabemos? Que la distancia X es igual a 20 metros, ¿sí? Esos son los únicos datos que tenemos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con toda esta información? Hallar el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, encontrar el tiempo en el cual le alcanza el felino a la presa. Sí, entonces con toda esta información, a ver, veremos qué podemos hacer. A ver, vamos a ir a la siguiente página. Muy bien, entonces recordamos nuestra ecuación, ¿sí? Que XA más X más, XA, a ver, vamos a poner con negrito. XA es igual a X más XB, ¿sí? Esa es nuestra ecuación 1. También sabemos que el tiempo es igual al tiempo de A, es igual al tiempo de B. Esa es nuestra ecuación 2 y también sabemos que el tiempo es nuestra incógnita. Vamos a anotar nuevamente los datos ya, chicos, porque vamos a necesitar en algún momento y no quiero que se me pierda. Velocidad de A, no nos olvidemos, 30 metros. Velocidad de B, 25 y distancia es 20 metros. ¿Ya? Vamos a poner acá. Velocidad de A, 30 metros sobre segundo. Velocidad de B, 20 metros sobre segundo y distancia es igual a 20 metros. Listo, ya tenemos toda nuestra información. Ahora, ¿qué hacemos con nuestras ecuaciones? Pero nosotros también sabemos que la distancia de A, ojo, es lo mismo que decir velocidad de A multiplicado por el tiempo de A. ¿No es cierto? Eso también nosotros lo sabemos. ¿Y de dónde sacamos esta ecuación? Sacamos de lo que es nuestra información de la ecuación que ya conocemos, ¿no es cierto? De movimiento uniformemente rectilíneo. Y a eso le vamos a llamar ecuación 3.
También sabemos lo mismo, ¿no? Distancia de B es igual a la velocidad de B por el tiempo de B. Ahí tenemos nuestra ecuación número 4. Entonces, ya tenemos las 4 ecuaciones. A ver, veremos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos distancia de A, distancia de B, son 2. Tiempo de A, tiempo de B, que son también otros 2. Son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, ¿podemos resolver? Claro que sí, podemos resolver. Entonces, vamos a decir reemplazar la ecuación 3 y la ecuación 4 en la ecuación 1. ¿Por qué queremos reemplazar estas dos ecuaciones en la ecuación 1? Porque de esa manera se van a eliminar dos incógnitas, tanto XA como XB, y solamente vamos a tener como ecuaciones al tiempo. A ver, reemplazaremos. En vez de 3 y 4 vamos a poner en 1. En vez de poner distancia en A, ¿sí? Ojo, fíjense, en vez de poner distancia en A, voy a poner velocidad de A multiplicado por el tiempo de A. Entonces, reemplazamos eso en XA. Vamos a poner velocidad de A por el tiempo de A. Eso va a ser igual a la distancia X, y luego vamos a decir más, y en vez de poner la distancia B, que está acá, vamos a reemplazar por toda esta ecuación, que sería, en vez de XB, voy a poner velocidad de B por el tiempo de B. Listo. Ya hemos reemplazado. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos que de la ecuación 2, vamos a reemplazar los tiempos, ¿sí? Vamos a reemplazar los tiempos. Es decir, en vez de poner T sub A y T sub B, solamente vamos a poner T, ¿ok? Entonces ponemos velocidad de A por T es igual a X, que es la distancia, más velocidad de B multiplicado por T. ¿Para qué hemos hecho eso? Para tener una sola incógnita. Entonces, ahora ya tenemos una sola incógnita. ¿Cuál es nuestra incógnita? T. Y haremos lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, no se olviden que más antes yo les he dicho que tenemos que llevar a un solo miembro las incógnitas. Entonces, llevaremos a un solo miembro las incógnitas. Sería velocidad de A por el tiempo. Y este que está sumando pasa al otro miembro a restar. Velocidad de B por el tiempo. Eso es igual a distancia. Ahora, para despejar, ¿qué tengo que hacer? T multiplicado por velocidad de A menos la velocidad de B. Eso es igual a la distancia. Tiempo, se está multiplicando, pasa a dividir. Sería, perdón. Vamos a borrar esto. Distancia dividido entre velocidad de A menos la velocidad de B. Tiempo va a ser igual a, reemplazamos los datos, ¿sí? Reemplazamos los datos, vamos a ponerlo más abajito. Reemplazamos T, va a ser igual a distancia. ¿Cuánto es X? Es 20 metros. ¿Tenemos los valores de la velocidad? Sí, tenemos. Perdón, la velocidad de B no es 20, es 25. Ya, 25 es. Entonces, acá decimos 30 metros sobre segundo menos 25 metros sobre segundo. Listo. Entonces, tiempo va a ser 20 metros dividido entre 30 menos 25 nos sale 5 metros sobre segundo. Dividimos 20 entre 5. ¿Cuánto es? 20 entre 5, chicos, ¿cuánto es? 20 entre 4. 4, eso muy bien. Ay. 4, entonces anotamos 4, ¿ya? T es igual a 4 segundos. Ok, entonces verificamos, vamos al otro lado. ¿Y había habido 4? Sí, hay 4.
seleccionamos 4. ¿Ok? Pueden copiar. ¿Se los dejo en esta primera página o quieren que pase directo a la segunda? Se los dejo ahí, ¿sí? Por un par de minutitos. Copienlo y enseguida les paso a la siguiente página. ¿Preguntas, dudas, se entiende? Ya, les voy a pasar la siguiente página, ¿ok? Ahí está. De todas maneras, todo lo que estamos haciendo está siendo grabado. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan revisarlo nuevamente en caso de que se hayan atrasado. Si es que no han podido copiar algo, entonces pueden poner pausa al video y pueden copiar nuevamente, ¿no? Entonces no se preocupen de eso. Así, por experiencia, les digo que no hacen muchas preguntas de movimiento uniformemente acelerado, solamente hacen reemplazos de fórmulas, ¿ya? Entonces, como les digo, practiquen lo que son reemplazos de fórmula, que no les preguntan mucho, más que todo les preguntan movimiento uniformemente rectilíneo con este tipo de ejercicios, ¿no? Algo importante que les podría resaltar, por ejemplo, en esta pregunta, por ejemplo, les dice, los animales A y B están corriendo con sus máximas velocidades. Cuando les dicen la máxima velocidad, eso significa que estos animales no pueden correr más rápido. Entonces, cuando les dicen máxima velocidad, automáticamente ustedes piensen en movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Por qué? Porque esa velocidad máxima se va a mantener, no va a cambiar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa palabra a veces nos puede llegar a confundir, pero con lo que les aclaro, entonces tómenlo en cuenta, ¿ya? Cuando les dice máxima velocidad, entonces automáticamente piensen en lo que es movimiento uniformemente rectilíneo, ¿ya? Ok. ¿Está bien? ¿Podemos continuar, chicos? ¿O quieren un poquito más de tiempo? ¿Continuamos? Sí, yo ya terminé de copiar. Ya, perfecto, gracias. Entonces vamos a continuar. Ya. Como les digo, de movimiento uniformemente acelerado no vale la pena hacerlo. De todas maneras, les voy a dejar también un video adicional, aparte del que estamos haciendo ahorita en clase, como la vez pasada, para que lo revisen nuevamente y puedan repasar algún ejercicio adicional, ¿no? Pero, como les digo, no es muy frecuente que les pregunten movimiento acelerado. Ok, vámonos a lo que es movimiento vertical.
¿Ya? Acá le vamos a dar un poquito más de énfasis porque realmente sí nos preguntan bastante de movimiento vertical y juntamente con esto vamos a aprovechar en explicar de forma simultánea lo que es movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué es movimiento vertical y qué diferencia existe con el movimiento uniformemente acelerado? El movimiento uniformemente acelerado se da en forma horizontal, ¿ya? Es decir, un vehículo en carreteras, etcétera. En cambio, lo que es movimiento vertical es todo lo que se refiere a caída libre o, como dice su nombre, todo lo que es movimiento vertical y está referenciado básicamente a lo que es la gravedad, ¿sí? Está referenciado a la gravedad. En el caso anterior, ¿sí? La aceleración era un valor que nosotros podíamos calcular. En cambio, en el movimiento vertical, ¿sí? La aceleración ya nos dan, ya es un dato, ya es un valor constante y ese valor se llama gravedad, ya, aceleración de la gravedad que está representado con la letra G. Y nosotros determinamos el valor de la gravedad dependiendo del movimiento que nosotros utilizamos. Por ejemplo, puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Si el movimiento del cuerpo es verticalmente hacia abajo, se utiliza el signo positivo. Si es verticalmente hacia arriba, se utiliza el signo negativo, ¿ya? Eso considérenlo y tómenlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo se van a acordar si es positivo o si es negativo? Entonces, ustedes agarran un objeto y lo sueltan, lo dejan caer. Entonces, ¿qué va a suceder siempre? El objeto siempre va a caer hacia abajo. No va a existir ningún objeto que cuando ustedes lo suelten caiga hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Ahora, si nosotros utilizamos estas ecuaciones, podemos hallar lo que nos piden en los diferentes problemas, ¿ya? Entonces vamos a empezar a realizar algunas preguntas teóricas y también sobre esas preguntas teóricas vamos a ir realizando diferentes ejercicios. A ver, agarramos igual nuevamente nuestra práctica, ¿sí? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, hay un par de preguntas acá que nos hacen en forma teórica que es importante que lo revisemos. Dice, si un objeto se suelta a partir del reposo, se puede afirmar lo siguiente. Dice, cae 9.8 metros cada segundo. Cae 9.8 metros cada segundo. Tiene un incremento en aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por segundo. Tiene un incremento en velocidad de 9.8 metros cada segundo. Ninguno. Ahora, acá lo que tienen que entender es lo siguiente. La aceleración siempre es constante, ¿ya? No puede cambiar, no puede ni incrementar ni reducirse tanto en movimiento uniformemente acelerado como en caída libre. ¿Por qué? Por eso dice su nombre, movimiento uniforme, es decir, que la aceleración es uniforme, no puede cambiar. Entonces, ya de por sí, yo no sé si esta distancia o esta altura se cumple, pero también acá me dice, ¿no? Me da esta palabra, tiene un incremento en aceleración. Ah, automáticamente, si me dice incremento o decremento en aceleración, ya está mal. De plano ustedes dicen, no, no, la aceleración no tiene incremento ni decremento, tiene que ser constante. Entonces, mal, esta no nos sirve. Pero acá nos dice, tiene un incremento en velocidad. ¿La velocidad sí puede aumentar o reducir? Sí puede, porque en un momento no tiene velocidad. Cuando ustedes lo sueltan el objeto, no tiene velocidad. En cambio, cuando cae, ya tiene una velocidad, ¿no es cierto? Porque está cayendo y está empezando a incrementar su velocidad. Por ejemplo, si ustedes sueltan una hoja de papel y sueltan también al mismo tiempo una pelota, ¿cuál va a caer más rápido? La pelota, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está incrementando mucho más rápido su velocidad que la hoja de papel. Ahora, pero ustedes dirán, pero ¿y tiene mayor aceleración
la pelota que la hoja de papel? No. Ambos tienen la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, es decir, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre la hoja de papel y la pelota entonces? ¿Por qué la hoja de papel cae mucho más lento que una pelota? Es que lo que sucede es que cuando nosotros tenemos eh, algunos objetos ligeros como una pluma, una hoja de papel, son elementos que no se olviden que nosotros respiramos lo que es el aire, ¿no es cierto? Entonces, dependemos del aire. En cambio, si se encontraran ambos en el vacío, ambos podrían caer juntos, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos ahí con la hoja de papel se llama resistencia del aire, ¿ya? Por eso es cuando, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, no sé, en esas caídas de parapente o lo que es alguno de esos, inclusive cuando ustedes viajan en avión, dependemos mucho del clima. ¿Qué es lo que va a suceder? Si tú estás en un parapente, quieres saltar de una cierta altura, entonces, ¿qué te va a decir el instructor? No, no puedes saltar en este momento porque el viento está muy fuerte. Entonces, ¿qué significa? Que el viento también es otro elemento externo que va a llegar a influir en caso de que el parapente no caiga en la forma que nosotros queremos, ¿no es cierto? Entonces, son elementos que son en los casos de la vida real, pero cuando nosotros ponemos todos estos elementos en el vacío, no debería de existir ningún tipo de variación, ¿ya? Entonces, en el vacío, cualquier objeto tiene la misma aceleración, ¿sí? Todos los objetos tienen la misma aceleración y esa aceleración es la gravedad. Ya. Ahora, la pregunta 13. En la pregunta 13 dice, si una piedra se lanza verticalmente hacia arriba, ¿sí? Entonces la aceleración, inciso A, aumenta, B disminuye, inciso C es variable, inciso D es constante, inciso E ninguno. Acá, por ejemplo, ya les había indicado, ¿no? La aceleración de la gravedad, y si dice verticalmente hacia arriba, nos está hablando pues de la gravedad, ¿no? De la gravedad, que es la aceleración que se mantiene en caída libre. Entonces, hemos dicho, la aceleración no va a variar, por lo tanto, la respuesta es constante. ¿Por qué es constante? Porque por más que el objeto esté cayendo hacia abajo o tú lo lances hacia arriba, va a seguir siendo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No va a cambiar en ningún momento. Eso es bien importante, chicos. Ya es más que todo para preguntas conceptuales que a veces nos suelen hacer. De todas maneras, vamos a repasar un poquito. Vamos a poner la pizarrita para que veamos esta parte. ¿Ya? Ok. Entonces aquí vamos a poner movimiento vertical. Movimiento vertical. En el movimiento vertical, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Ustedes tienen un objeto cualquiera. A diferencia del movimiento uniformemente acelerado, el objeto tiene una cierta altura. Ya no tiene una distancia, tiene una altura ese objeto, ¿no es cierto? Y si es que tú lo dejas caer, entonces la velocidad con la que parte es igual a cero. ¿Sí? La velocidad inicial es igual a cero. La gravedad, ¿sí? Va con el signo positivo porque estás dejando caer el objeto, ¿ya? Entonces, acá siempre es importante, ¿no? Si dice se deja caer el objeto, el móvil, no sé, cualquier cosa, si se deja caer, entonces automáticamente ustedes asumen que les está diciendo velocidad inicial igual a cero. Y un dato que siempre tienen constante es la gravedad. Y el valor de la gravedad, no se olviden que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Y en algunos casos, a veces nos dice, utilice el valor de la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando nos dice eso, simplemente es para facilitarnos el cálculo, ¿ya? Para que nos salga la respuesta, solamente por eso. Pero este es el valor real. Si es que no nos dan en el examen, ¿sí? El valor de la gravedad, nosotros tenemos que usar este, ¿sí? Cuidado que utilicen otro dato, ¿ya? Y en algunas preguntas van a ver que nos dan esa información. Luego también, ese es el primer caso, ¿no? Entonces, eso es uno de los casos que nosotros tenemos. Ahora también tenemos un segundo caso, ¿sí? Un segundo caso, que es donde nosotros lanzamos el objeto verticalmente hacia arriba, ¿sí? Lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba. ¿Qué va a suceder con este objeto? Lo vamos a lanzar, pero va a llegar un punto en el que va a empezar nuevamente a caer, ¿sí? Va a empezar a caer. Hagamos de cuenta que estamos lanzando desde el suelo ese objeto. Entonces lo lanzamos y como estamos lanzando, necesariamente va a tener una velocidad inicial. Ahora, ¿qué va a suceder con este objeto? ¿Ya? ¿Qué va a suceder con este objeto? Va a llegar a un punto que se denomina altura máxima. ¿Por qué se denomina altura máxima? Porque no se va a poder elevar más ese objeto. O sea, va a llegar a un punto en el que se va a elevar y después va a empezar a caer. Ese es el punto de altura máxima. Y en el punto de altura máxima, la velocidad es igual a cero. En ese punto, justamente en este punto donde es la altura máxima, la velocidad va a ser igual a cero y nuevamente va a volver a caer. ¿Qué va a suceder cuando caiga? La velocidad con la que llega, lo vamos a llamar BF, ¿ya? Vamos a llamar BF. La velocidad con la que llega al mismo punto, es decir, acá ya está nuestro balón, ¿no? Ya está ahí, ya llegó hasta ahí. Entonces, la velocidad con la que parte va a ser con la misma velocidad que llega, siempre y cuando llegue al mismo punto. ¿Sí? Si yo lanzo desde el suelo y llega nuevamente al suelo, entonces va a llegar con la misma velocidad. Ahora, ¿qué pasa si este lugar no se encuentra a la misma altura? Entonces no cuenta esta ecuación, digámoslo así, ¿no? Esta igualdad. Ahora, otra información también que tenemos que tomar en cuenta. Fíjense, a un principio el objeto está subiendo y luego está bajando. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo dos tramos. Vamos a llamar TS y TB. ¿Qué es TS? Es tramo de subida. Tramo de subida. ¿Qué sucede en el tramo de subida? Observen. Vamos a ponerlo con otro color para que se note la diferencia. Mejor lo haremos eso con verdecito y el otro lo vamos a hacer con otro color para que se den cuenta. Tramo de subida. Esto lo vamos a borrar. ¿Dónde está? Tramo de subida. En el tramo de subida, ¿qué sucede? Que la gravedad está subiendo. Y si está subiendo la gravedad significa que es negativo. Entonces, para mí, en el tramo de subida, el signo de la gravedad es negativo. La velocidad inicial con la que he lanzado el objeto es la del dato. Me van a dar seguramente un dato y ese es el dato que yo considero. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Dónde va a venir lo que es la velocidad final? En el tramo de subida, ¿sí? El punto máximo en el que llega es este. Y en ese punto hemos dicho que la velocidad es igual a cero. Entonces, para mi tramo de subida, esa va a ser mi velocidad final, es decir, cero. 0 metros sobre segundo, ¿sí? Y también voy a tener lo que se denomina tiempo de subida, ¿sí? Tiempo de subida. Tiempo de subida. Ahora, aquí también hay una relación bien importante. El tiempo en el que tarda en subir y bajar el objeto, ¿sí? Es decir, nuestro objeto sube, pero también en algún momento tiene que bajar, ¿no? El tiempo en el total que regresa, lo vamos a llamar así, tiempo total, va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como es el mismo tramo, entonces el tiempo de subida va a ser el mismo
que el tiempo de bajada. Estas dos ecuaciones las van a tomar en cuenta. Ejemplo, si nuestro objeto, digamos que tenemos un objeto, lo lanzamos y tarda en regresar al mismo punto 4 segundos, ¿cuánto sería mi tiempo de subida? A ver, les repito. Lanzo un objeto, está subiendo y regresa en 4 segundos. Es decir, el tiempo total en el cual regresa son 4 segundos. ¿Cuánto sería mi tiempo de subida? 4. 2 segundos. 2 segundos, exacto. Sería 2 segundos. El tiempo total es 4 segundos. Pero en nuestro caso, si el tiempo es de subida, es el mismo que el tiempo de bajada, mi tiempo de subida va a ser 2 segundos. ¿Y cuánto sería el tiempo de bajada? 2 segundos. 2 segundos, exacto, porque son iguales. Ya puedo predecir yo. Si me dice 5 segundos, entonces tiempo de subida la mitad y la otra mitad va a ser el tiempo de bajada. ¿Ya? Eso más que todo para que lo tomen en cuenta. Eso es para el tiempo de subida. A ver, perdón, para el tramo de subida. Ahora vamos a ver el tramo de bajada. Lo vamos a hacer con rojito para que resalte igual. Ahora, para el tramo de bajada, vamos a poner TB, que es tramo de bajada. Tramo de bajada. Ojo, no se pueden hacer los dos tramos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos manejar la gravedad con signo positivo y negativo al mismo tiempo, ¿no? Entonces tiene que ser o bien signo positivo o bien signo negativo. En el caso del tramo de bajada, la gravedad es positiva. Ahora, como está partiendo del punto más alto, esta velocidad B va a ser mi velocidad inicial, porque desde ese punto estoy tomando en cuenta la bajada, es decir, 0 metros sobre segundo. ¿Y qué va a suceder con la velocidad final? La velocidad final va a ser dato o va a ser diferente de 0. O sea, no puede ser 0 la velocidad final en este caso. Luego también, no se olviden, el tiempo va a ser el tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Tiempo bajada. Listo. Entonces, eso sería. Esto me estoy tomando un poquito más de tiempo para explicarles porque es bien importante y a veces les dan este tipo de ejercicios, ¿no? Y entonces, si nosotros no sabemos, entonces va a ser más difícil comprender el resultado. Listo, entonces eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. ¿En qué momento las velocidades son iguales a 0 y en qué momento son diferentes de 0? Y en qué momento yo utilizo el signo positivo y el signo negativo. Ahora les voy a hacer una pregunta teórica. Ya, una pregunta teórica y ustedes me van a decir la respuesta. Si yo lanzo un objeto verticalmente hacia arriba, en el punto de máxima altura, ¿cuál es su aceleración en el punto de altura máxima? Es decir, en este puntito rojo que he marcado varias veces. ¿Cuál es la aceleración en ese punto? ¿Qué me responderían? ¿Alguien sabe? 0 metros sobre segundo. 0 metros. A ver, vamos a anotar 0 metros sobre segundo, ¿así? ¿Eso es? No, no es eso. Ya, a ver A qué ver, es. ¿me lo podría volver a repetir? Es que para analizarlo, más o menos es que un poquito Ya, a ver, les complicado. repito la pregunta. Si yo lanzo un objeto verticalmente hacia arriba, en el punto de altura máxima, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? En el punto de altura máxima, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? ¿Qué me dicen? Mm,
No, pues no habría el que se llama número de aceleración, o sea, Ya, ya. A ver, vamos a responder. Vamos a ver. A ver, pregunta. En movimiento vertical, ¿cuál es el valor de la aceleración en cualquier lugar? Es la gravedad. Ya, esto no se... gravedad. Ya, en movimiento vertical, el valor de la aceleración es el mismo que de la gravedad. ¿Ya? Eso es. Ahora, si yo les pregunto que se lanza un objeto verticalmente hacia arriba y en el punto de máxima altura o en cualquier punto, va a seguir siendo pues la gravedad. ¿Por qué? Porque en ningún momento pues si tú te subes a un edificio o estás en un sótano, no va a cambiar la gravedad, va a seguir siendo la misma. Entonces, en el punto más alto de la altura máxima o en cualquiera de los tramos, la aceleración es el valor de la gravedad. ¿Ya? Eso, por favor, chicos, acuérdense. Ya es una pregunta teórica que a veces nos pillan, ¿no es cierto? Nos pescan porque nos dicen aceleración, pero que no era gravedad. Así. Entonces, la aceleración en movimiento vertical es el mismo que el valor de la gravedad. Y si les piden en forma numérica, entonces, ¿qué decimos? En el punto más Nueve- de punto de altura máxima, el valor de la aceleración, ¿cuánto valdría? 9.8. Exacto, muy bien. Eso es la respuesta. 9.8 Entonces, metros sobre segundo al cuadrado. Eso es. entonces no diría solamente, digamos, si me dice desde cualquier altura la gravedad sería lo mismo, 9.8. Exacto. Así es. Ya. Eso es lo que tienen que acordarse. Listo. Eso sería en cuanto a lo que es la parte teórica. Ya a veces les dan preguntas teóricas, no, a veces no les dan ejercicios, directamente les preguntan teoría y con eso a veces los confunden. Entonces, como ustedes ya saben, entonces no se van a confundir. Eso, muy bien, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ojo, no es sobre segundo, ¿ya? Cuando ponemos segundo nos estamos refiriendo a la velocidad. Si ponemos segundo al cuadrado estamos hablando de aceleración, ¿ya? Eso, muy bien. Ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios que tenemos por acá. Bueno, uno de los ejercicios, bueno, haremos el 15. El 15 que es, no es muy complicado, es relativamente sencillito. Vamos a hacer el 15, el 16 y luego el 14, ¿ya? El 15 nos dice, se lanza verticalmente un cuerpo hacia arriba y al cabo de 4 segundos regresa de nuevo al punto de partida. Calcular la velocidad inicial con la que se lanzó. Considere gravedad G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí seguramente hay un error, por ejemplo, en lo que es las unidades, ¿no? Entonces, si es que existe en el caso de su examen algún error, entonces ustedes hagan notar eso al docente que está a cargo. Siempre van a tener una persona a cargo en el aula que se encuentran. Entonces ahí les preguntan, les dicen, eh, ¿por qué me está dando otras unidades? ¿Está o no está correcta esta pregunta? Y a veces suelen equivocarse. Ha habido muchos casos de algunos exámenes que les dan datos incorrectos o datos incoherentes. Entonces siempre van a preguntar eso, ¿ya? Para que les hagan corregir o bien em, para que ustedes también sepan cuál es la respuesta, ¿no? Ya, entonces resolveremos. Vamos a resolver con la pizarrita. Ustedes tengan a la mano la pregunta. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Está bien, muy bien. Entonces vamos a anotar. Dice, se lanza. Ok, acá estamos. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, nos dice, ¿no? Entonces es el mismo caso anterior. Se lanza verticalmente hacia arriba y dice que regresa al mismo punto de partida en un tiempo total de 4 segundos. Nos pide encontrar 4 segundos
y nos pide encontrar la velocidad inicial con la cual ha sido lanzado el objeto. Y también nos dice, ¿qué más nos dice? Solamente que regresa al punto de partida en un tiempo de 4 segundos. Nos pide encontrar la velocidad inicial. ¿Qué más? Bueno, es todo lo que nos pide, ¿no? A ver, leeremos nuevamente la pregunta. La gravedad. El valor de la gravedad. Muy bien. La gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que les decía, ¿no? A veces nos dan el valor de la gravedad para facilidad de cálculo. Entonces, eso es una ventaja para que nosotros no tengamos mucho problema en el momento de meter los datos a la calculadora. Listo. Entonces, ya tenemos toda esa información. A ver, ya hemos hecho nuestro gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir analizando. Hemos dicho que si nosotros tenemos este tipo de ejercicios, analizamos solamente un tramo, ya sea de subida o de bajada. Y también no se olviden, acá habíamos dicho que tenemos que tomar en cuenta nuestra tablita. Todo lo que esté en verde, tomamos en cuenta, ¿sí? El tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada y el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Listo. Entonces, yo sé que el tiempo total es igual a 4 segundos, pero también sé que el tiempo total es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Cuál me convendría utilizar? ¿Tramo de subida o tramo de bajada? ¿Cuál quieren hacer? Los dos me tiene que salir lo mismo. Tramo De de subida. tramo de bajada. Muy bien, entonces vamos a hacer tramo de subida. ¿Por qué? Porque nos pide velocidad inicial, ya para que sea más fácil. Y en el tramo de subida también habíamos dicho que la velocidad final, no se olviden, es igual a ¿cuánto? Tramo de subida es igual a, ahí está A, anotadito. a gravedad. Tramo de subida, velocidad No, final es no, igual a ¿cuánto es? Cero. Igual a, ahí cero. está marcando, 0, muy bien. Entonces, en el tramo de subida, en este punto, velocidad final es igual a 0. Eso es bien importante. Eso también es un dato, ¿ya? Por eso lo estoy anotando con rojito. Luego agarramos, perdón, ya me perdí. Ya. Ya, fallas técnicas. Ahí está. Entonces, acá nosotros verificamos que en este caso, ¿sí? En nuestro tramo de subida, la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo. Nuestra incógnita es velocidad inicial. Tenemos el dato de que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestro tiempo de subida, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el tiempo de subida? Vamos chicos, ¿cuánto es? Si el tiempo total es 4 segundos, tiempo de subida, ¿cuánto es? 2. Eso, 2. muy bien, 2. 2, anotamos 2. 2 segundos. ¿Listo? Entonces, con toda esa información, nosotros ya podemos hallar. Entonces, decimos, por ejemplo, acá voy a hacerme mi chanchullito, lo voy a poner como operaciones auxiliares, ya ahí mi chanchullito para anotar mis fórmulas. Tengo diferentes fórmulas. Tengo velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Tengo lo que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Y tengo altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. De esas tres ecuaciones, ¿cuál creen ustedes que me va a ayudar a resolver el ejercicio? Primera, segunda, tercera. Tengo tres ecuaciones. ¿Cuál me ayuda? ¿Cuál tengo todos los datos? A ver, ¿tengo velocidad final? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 0. ¿Tengo velocidad inicial? No tengo, pero es lo que tengo que hallar, ¿no es cierto? Es mi incógnita.
¿Gravedad tengo? Sí, tengo. ¿Tengo el tiempo? Sí, tengo. Ah, muy bien. Entonces, en este caso, solamente tengo una incógnita. Perfecto. ¿Puedo despejar? Claro que sí. Entonces, anotaremos para resolver esa ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Como en este caso el objeto está yendo verticalmente hacia arriba, ¿qué signo de gravedad debo utilizar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces vamos a poner negativo. Entonces vamos a poner signo negativo para la gravedad G multiplicado por el tiempo de subida. ¿Ya? Tiempo de subida. No se olviden, porque estamos utilizando, cuidado que se confundan con el tiempo total. Por eso anotamos siempre tiempo de subida, tiempo de bajada. Ahora sí, despejamos. Velocidad final ya sabemos que es 0. Despejamos velocidad inicial. Como va al otro miembro, esto está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo, va a ser gravedad por tiempo de subida. Velocidad inicial va a ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo de subida, que en este caso es 2 segundos. Entonces, ¿cuánto había sido mi velocidad inicial? ¿Cuánto es, chicos? Simplifico, simplifico. 20. ¿Cuánto es? 20. 20, muy bien. Listo. Esa es mi respuesta. A ver, veremos si hay algún resultado. O, ¿dónde está? Ah, no, no lo tengo la hojita. ¿Hay algún resultado que diga 20? Sí, Sí, ¿no ve? Ya, sí, entonces marquen esto. Ese es sí. el resultado. El que dice 20, esa es nuestra respuesta. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Sí. Ya, muy bien. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio, no se preocupen. Con ustedes tendríamos una clase más. Bueno, mientras van copiando, el día sábado tendríamos la última clase. Y les recomiendo que el fin de semana la pasen estudiando, repasando, para que de esa manera no se olviden, ¿no? Todas las materias, repásenlas, ¿sí? Y ahí van a agarrar mayor confianza. Y como les digo, ¿no? La calculadora que ustedes están utilizando ahorita, que sea la misma que utilicen en el examen, ¿ya? Ahí les va a ir mucho mejor. Ok. ¿Ya estamos? ¿O falta? Ya notó. Ay, Sí, ya está. ahora sí, cambiamos. Vamos a hacer... ¿Falta? Ya. Bueno, no me han dicho nada. Vamos a hacer el número 16, así rapidito. Y este estoy segura que ustedes lo pueden hacer, pero más que todo para afianzar la confianza, entonces vamos a resolver, ¿ya? Vamos a hacer el número 16. Dice, una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio, ¿sí? Se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Obtener la altura del edificio. Eso me dice, ¿no? Tarda en caer 4 segundos al suelo y me pide encontrar la altura del edificio, ¿sí? Y dice se deja caer, ¿no es cierto? Entonces eso nos da también un dato. Y ahí nos dan las diferentes respuestas. A ver, resolveremos. Aquí yo ya me estaba adelantando con el gráfico. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el objeto, ¿sí? Que dice que se deja caer. Y si se deja caer, ¿cuánto es la velocidad inicial? Si se deja caer, ¿cuánto es la velocidad inicial? Vamos, chicos, yo sé que saben.
Velocidad inicial, ¿cuánto es? Si me dice se deja caer, 9.8. velocidad inicial, velocidad. ¿Cuánto es? Ahí dice, ¿no ve? A ver, ¿cuánto es? 9.8 por segundo. Metros por segundo No, cuadrado. no, eso no es velocidad, eso es Es aceleración. 0. Cero, ahí sí te dicen, ¿no ve? Si se deja caer, la velocidad inicial del objeto es 0. Muy bien. Entonces anotamos, velocidad inicial es 0. ¿Ya? 0 metros sobre segundo. Me dice que el tiempo en el que cae el objeto, ¿sí? Cae verticalmente hacia abajo, ¿no? Es 4 segundos. Y me pide encontrar la altura. Y me dice también que consideren que la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso también es otro dato. Ok, en este caso está cayendo verticalmente hacia abajo. ¿Qué signo debo utilizar para la gravedad? ¿Positivo o negativo? Si está cayendo. Positivo. Eso, muy bien, positivo. Eso es. Listo. Entonces, con toda esa información, yo voy a ver qué fórmulas tengo. Igual, se los voy a anotar aquí como chanchullito y mientras más anoten, chicos, más se van a memorizar. No se olviden que en el examen no pueden usar formulario. Entonces dicen velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces ahí tenemos nuestras tres fórmulas. ¿Cuál de esas fórmulas puedo utilizar en este caso? La 3, La- donde pide altura. muy bien. A ver, vamos a poner la fórmula 3. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo. En este caso, el signo que utilizamos es positivo porque está cayendo hacia abajo. 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Listo. Entonces sabemos que nuestra velocidad inicial, como se deja caer, es igual a 0. Simplificamos y la altura va a ser igual a 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos. Altura es igual a 1/2. En vez de gravedad ponemos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que en este caso es 4 segundos. Y listo. ¿Cuánto será mi altura? Esto no es... 19. Perdón. Aquí había un error, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta? Que estaba elevado al cuadrado y yo no lo elevo al cuadrado. Entonces, ahora sí, por favor. 4 elevado al cuadrado era. ¿Cuánto es? 188.1. Seguro que 188. A mí me sale 78.4. A ver, calcularemos otra vez. Es 1/2 multiplicado por 9.8 multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Sí, está bien. ¿Le sale? 78.4. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ese es el valor, ¿no? Nos sale 78.4. Revisen ustedes si es que tienen esa respuesta en las opciones que nos da la pregunta. Y si es así, marquen ese valor. Muy bien. Ahora sí terminan de copiar. Esta pregunta es bastante cortita, ¿no? Pero igual les preguntan de este tipo, ¿no? Entonces la clave es donde dice se deja caer. O cuando les dicen, por ejemplo, parte del reposo igual es velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo, ¿ya? Eso para que se acuerden. Ya terminen de copiar, chicos.
No se olviden repasar las fórmulas. Las fórmulas son bien importantes. Si se han dado cuenta, si no se saben las fórmulas, difícil que puedan resolver sus ejercicios. Ahora sí, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Este ejercicio es un poquito más complejo, por eso quería que lo resolvamos. El número 14 es el que vamos a realizar. Y a veces les piden, ¿no? Ejercicios parecidos, ¿ya? Entonces dice, suponiendo que en un planeta X un objeto cae libremente, duplica su velocidad cuando cae 120 metros en 2 segundos. La aceleración de la gravedad del planeta X es, nos dice, ¿no? Entonces, acá ya nos está haciendo la comparación con otro planeta y nos está pidiendo encontrar su gravedad. Nosotros sabemos que en la Tierra es 9.8, pero aquí ya nos está dando un planeta X. Entonces, no sabemos si es la misma aceleración o aceleración o gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ya no sería ahí 9.8, sino sería dependiendo de los datos que nos dan, ¿no? En el problemita. A ver, entonces lo resolveremos. Dice, en un planeta X, a ver, denme un segundito. Ya, muy bien. Entonces lo resolveremos y mientras lo vamos resolviendo yo les voy a leer nuevamente el problema para que me sigan con la resolución, ¿ya? Dice, suponiendo que en un planeta X un objeto cae libremente. O sea, este es el planeta X, ¿ya? Es el planeta X. Dice que un objeto, ahí tenemos un objeto, cae libremente. O sea, al decir cae libremente se está refiriendo a un movimiento vertical, ¿sí? Entonces, automáticamente nosotros decimos que es movimiento vertical. Duplica su velocidad cuando cae a 120 metros sobre segundo en 2 segundos. O sea, este objeto ya tiene una velocidad inicial, pero no nos dice cuál es. ¿Qué datos nos da? Nos dice que cuando cae una altura de 120 metros en un tiempo de 2 segundos, la velocidad que tiene es duplicada. Entonces, ¿a qué se refiere que duplica? Cuando les dicen duplica, triplica, cuatruplica, entonces se está refiriendo a que en ese momento está multiplicando ese mismo valor, ¿sí? Por el valor de la velocidad. O sea, digamos, en este punto, cuando nos dice duplica, ustedes automáticamente digan multiplicado por 2. Si dice se triplica, entonces multiplicado por 3. Si dice cuatruplica, multiplicado por 4. O sea, se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, por cada nombre que tenga, entonces depende, ¿no es cierto? Entonces, en este caso dice que en un momento tiene su velocidad inicial y en otro momento duplica esa velocidad. Entonces, nos pide encontrar la gravedad de ese planeta. Entonces, aquí al ladito nosotros nos vamos a hacer nuevamente nuestro chanchullito para acordarnos. Velocidad final es igual velocidad inicial. Siempre tengan a mano todas las fórmulas. Ese es el consejo les puedo dar porque a veces no necesariamente podemos utilizar una sola fórmula. A veces necesitamos dos fórmulas. Entonces, siempre tengan a mano su chanchullito, ¿ya? Ahí, yo siempre me hago mi chanchullito para no olvidar. Y eso también es una forma de que ustedes se recuerden, ¿sí? Qué fórmulas tienen y cuál pueden utilizar. Altura, velocidad inicial por tiempo, más menos un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que nos pide. Nos pide hallar la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad del planeta X. No sabemos cuánto es la gravedad. Entonces, para hallar la gravedad, tenemos que fijarnos qué datos tenemos.
y qué datos podemos utilizar. Ahora acá hagamos de cuenta lo siguiente. Si velocidad v sub 0 es nuestra velocidad inicial, esta velocidad que se duplica, ¿qué velocidad sería? Sería nuestra velocidad final, ¿sí? Nuestra velocidad final. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ha recorrido y ha duplicado su velocidad. Entonces, la velocidad inicial es v sub 0, pero la velocidad final es 2 veces v sub 0. No sabemos el valor de la velocidad, pero por lo menos tenemos la relación entre ambas velocidades. Y veremos si con eso podemos encontrar. A ver, veremos qué ecuación podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso, tal vez podríamos utilizar, a ver, veremos, ¿no? Velocidad final incógnita, velocidad inicial incógnita, gravedad incógnita y tiempo. Tiempo sí tengo, entonces no es incógnita. La 3, Las ecuaciones la no son incógnitas. A ver, fórmula probaremos con la 3. 3. Ya, muy bien. A ver, anotaremos. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más porque está cayendo verticalmente hacia abajo, 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Ok, tenemos la altura, tenemos el tiempo, pero nos falta la gravedad y también nos falta lo que es la velocidad inicial, ¿no es cierto? Porque la velocidad inicial también es una incógnita. Ya podemos utilizar, vamos a poner como ecuación 1, buscaremos una ecuación en la que podamos encontrar la velocidad inicial. Entonces, si se fijan, estaría entre la ecuación 1 y 2. Podemos utilizar una de esas dos ecuaciones para hallar lo que es la velocidad. Entonces, sabemos que la velocidad inicial y la final se relacionan. Entonces, en este primer caso, la gravedad no tenemos como dato, tenemos el tiempo. En el segundo caso, no tenemos la gravedad, pero sí tenemos lo que es la altura. Entonces, tal vez acá, en la segunda ecuación, podamos reemplazar esos datos, ¿sí? Y podamos encontrar alguna relación con esta ecuación. Entonces vamos a utilizar la ecuación número 2, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Esa es mi ecuación 2. Como se dan cuenta, acá no necesariamente es una sola ecuación. Les voy a utilizar dos ecuaciones. Ahora, ¿cómo voy a utilizar estas dos ecuaciones? Tengo que encontrar la velocidad inicial, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo encuentro? Ahora fíjense, yo sé que la velocidad final es 2 veces la velocidad inicial. Eso es lo que yo sé. Ahora también tengo el valor A, pero acá fíjense, tal vez me va a resultar un poquito más sencillo trabajar con la ecuación 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a borrar esto. ¿Por qué les digo que más sencillo? Porque no tengo que utilizar cuadrados. Solo por eso. ¿Puedo utilizar esta ecuación? Sí. Pero yo lo quiero utilizar la ecuación 1 porque no tengo necesidad de sacar raíces ni nada. A veces me puedo complicar por sacar raíces. Entonces, por eso vamos a utilizar la ecuación 1. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Esa que sea mi ecuación 2. Ahora, de la ecuación 2, ¿sí? De la ecuación 2, vamos a reemplazar lo que es velocidad final. ¿A qué va a ser igual velocidad final? La velocidad final va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial. Entonces, en vez de poner velocidad final, voy a poner 2 veces velocidad inicial. ¿Sí? Eso va a ser igual a la velocidad inicial, porque tampoco tengo ese dato, más la gravedad por el tiempo. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a despejar lo que es la velocidad inicial. Entonces, pongo 2 veces velocidad inicial. Este que está sumando pasa al otro lado a restar. Eso va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Ahora, 2 velocidad inicial menos velocidad inicial solamente es velocidad inicial. Velocidad inicial va a ser gravedad por tiempo. Entonces, acá yo tengo una nueva ecuación, lo voy a llamar ecuación 3. ¿Sí? Ya tengo la ecuación 3. Entonces, la ecuación 3 lo voy a reemplazar, como dice su compañero, en la ecuación número 1. ¿Sí? En la ecuación número 1. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de la velocidad inicial en función de la gravedad y el tiempo. La gravedad es mi incógnita
y el valor del tiempo ya lo tengo. Entonces vamos a reemplazar h y en vez de poner velocidad inicial, voy a poner gravedad por tiempo, ¿sí? Gravedad por tiempo y lo voy a multiplicar por tiempo, ¿sí? Porque aquí también está multiplicado por tiempo. Entonces solamente estoy reemplazando el valor de la velocidad inicial multiplicado por tiempo más 1/2 gravedad por tiempo. Interesante, aquí me salió, ¿no? Entonces, gravedad, tiempo al cuadrado, porque t por t va a ser t al cuadrado, más 1/2 gt, ¿no es cierto? Fíjense acá, gt al cuadrado, perdón, me he olvidado eso, gt al cuadrado. Ahora acá, fíjense, yo tengo el mismo valor, gt al cuadrado, y acá tengo, esto sería como si fuera un coeficiente 1, ya que es el coeficiente 1/2. Entonces, ¿puedo sumar estos dos valores? Claro que sí, puedo sumarlos, porque son los mismos, ¿no es cierto? 1 más 1/2, ¿cuánto me va a dar? 3/2, ¿no es cierto? 3/2 o 1.5, como quieran ustedes. Pero a mí más me gusta trabajar con fracciones porque después ya tengo que realizar alguna operación y no me complico tanto. Gt al cuadrado. Si quieren, ustedes pueden poner 1.5, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá si ustedes se fijan, tengo altura, tengo tiempo y lo único que tengo que hallar es hallar la gravedad. Entonces voy a despejar, ¿ya? Voy a poner 2 veces, perdón, acá nuevamente lo voy a transcribir para que se vea más bonito. Lo voy a cambiar de posición, ¿ya? Es para que evitar confusiones. 3/2 gravedad de tiempo al cuadrado va a ser igual a la altura. Ahora voy a despejar G. ¿Ya? Fíjense cómo voy a despejar G. Hacer la altura, ¿no es cierto? Este 2 que está pasando a dividir en el otro miembro va a ir a multiplicar. Va a ser 2 veces H. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Esta t que está multiplicando, ese t al cuadrado, va a pasar a dividir t al cuadrado. Y listo, tengo g es igual a 2 por la altura, que en este caso en mis datos es 120, dividido entre 3 multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Mi tiempo es 2 segundos, lo tengo que elevar al cuadrado. Y si ustedes se fijan, la unidad me va a dar metros sobre segundos y va a estar elevado al cuadrado. Sacamos la gravedad. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto saca? 2 por 120 dividido entre 3 por, en este caso, 2 al cuadrado, que sería 4. Pueden hacerlo de forma directa o pueden hacerlo por partes, no hay problema. ¿Cuánto me sale? 20. 20, eso, muy bien. Es lo mismo que saqué yo. Perfecto. Entonces, acá no se olviden también cuando hacen alguna operación, ¿sí? Poner todo esto entre paréntesis, poner el símbolo de división. Esto es lo que le estoy poniendo con celeste. En la calculadora lo pueden poner así, para evitar confusiones en el momento de realizar alguna operación. Ya, los que no sacaron 20, entonces realicen esta operación y sí o sí les va a salir. ¿Ya? Ok, en este caso, chicos, este es uno de los ejercicios más complicaditos que les pueden dar en cuestión de examen. ¿Sí? No, no hay más complicado que esto. ¿Sí? El más complicadito sería de este tipo. Ya han visto cómo se resuelve. Entonces, no creo que tengan mayor problema. ¿Ya? Ok. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Sí? Hasta acá terminaríamos la clase. Y nos veríamos el día sábado. El día sábado a primeras horas tenemos conmigo y esa sería nuestra última clase. Vamos a terminar con lo que es movimiento parabólico, vamos a hacer estática y dinámica. Eso más nos faltaría y con eso también concluiríamos. No se olviden practicar, ¿ya? Que tengan buen resto de jornada. Chao, chao.